La casa de los García tenía algo hipnótico. No era especialmente bonita ni moderna, pero cada ladrillo parecía guardar susurros del pasado. Desde mi cocina la veía todos los días un jardín lleno de rosales viejos, persianas, que crujían con el viento, y un lavadero trasero donde el sol caía con especial cariño cada tarde. Yo, Elisa, llevaba años viviendo al lado. En mis 30 y tantos me había acostumbrado al silencio amable de los días, escribir artículos desde casa, regar mis plantas, sacar a pasear a mi perro y saludar con una sonrisa a los pocos vecinos que aún mantenían costumbres de barrio. Marta y su esposo, don Ernesto, eran una pareja de esas que parecían formar parte del paisaje. Ella conversadora y afable. Él siempre correcto de modales pausados con ese aire sereno de quien ha vivido mucho sin hablar demasiado. Nunca pensé demasiado en él, hasta ese día. Un día cualquiera de sol común en que lo vi en el lavadero. Solo, moviéndose con una energía distinta como si algo lo habitara de otro modo. Fue entonces cuando algo en mí se detuvo y supe sin entender por qué que tenía que mirar una vez más. Me quedé allí con la taza de café en las manos como si esa imagen, él solo lavando ropa bajo el sol, hubiera detenido el tiempo. No era raro ver a don Ernesto en el patio, pero nunca así con las mangas arremangadas, el rostro ligeramente sudado y una firmeza en sus movimientos que no recordaba haberle visto antes. Había algo distinto. Quizás era la ausencia de Marta, o tal vez era yo quien estaba viendo con otros ojos. No sabría decir. Lo observé unos segundos más sintiendo esa especie de magnetismo inexplicable como cuando uno se asoma a una página de un libro y ya no puede dejar de leer. Decidí salir al jardín. No con un plan, no con una intención concreta. Solo seguí el impulso. Apoyé los codos en la barda baja que separaba nuestros patios y lo llamé como quien disimula una curiosidad que no puede nombrar. «¿Lavando ropa, don Ernesto?», pregunté sonriendo. Él alzó la mirada y por un segundo sus ojos oscuros me sostuvieron con una intensidad que me dejó sin aire. «Marta fue al mercado», respondió con su voz pausada, casi musical. Alguien tenía que encargarse de esto. Sonrió y esa sonrisa no sé cómo explicarlo. No era coqueta ni fría, pero tenía algo que me atravesó. Me acerqué un poco más tomando un sorbo de café para disimular los nervios. Intercambiamos algunas frases triviales. Nada fuera de lo común. Pero cada palabra tenía un peso distinto como si se posara entre nosotros con otro significado. De pronto me preguntó si sabía lavar a mano. Reí sorprendida por la ligereza de la pregunta. «No sé si mi técnica es la mejor, pero podría intentarlo», bromeé. Ben entonces dijo: «Ayuda a este viejo antes de que Marta regrese y se burle de mí». Dudé, no por la invitación en sí, sino por lo que no se decía. Había una línea que se insinuaba sutil entre su voz y la mía. Pero crucé el patio. Caminé por el pasillo lateral y llegué hasta el lavadero. Me esperaba con un par de guantes de hule. «No quiero que te estropees las manos», dijo con esa cortesía que lejos de distanciar envolvía. Empezamos a trabajar juntos. El sonido del agua, el roce de las telas, el calor del mediodía, todo parecía amplificar la cercanía. El silencio entre nosotros no era incómodo, era expectante. A ratos hablábamos de cosas simples, el clima, el jardín, los chismes del barrio. Pero lo sentía. Había algo en su mirada. No era solo atención. Era una especie de lectura silenciosa, como si viera dentro de mí más de lo que yo misma alcanzaba a ver. Y entonces sucedió al intentar escurrir una sábana particularmente pesada. Perdí el equilibrio. No fue una caída dramática, apenas un tropezón, pero bastó para que su mano se cerrara con firmeza alrededor de mi cintura. «¡Cuidado!», murmuró. Su voz era más baja, casi íntima. El contacto fue breve, pero bastó. Bastó para que me temblaran las piernas. Y mientras me sostenía tan cerca, tan tangible, supe que algo había comenzado.
Algo que no tenía nombre, aún. El silencio que siguió a ese contacto fue más elocuente que cualquier palabra. Sus dedos todavía sobre mi cintura, la proximidad de su cuerpo, el leve aroma amaderado de su loción mezclado con el del jabón. Todo se volvió más real, más nítido, como si de pronto los colores del mundo se hubieran intensificado. Me incorporé con suavidad, agradeciendo con un murmullo apenas audible. «Gracias», dije sin mirarlo directamente, sintiendo cómo el rubor subía sin permiso a mis mejillas. «De nada», respondió él girándose con esa calma suya que tanto me desconcertaba. Y sin embargo ahora esa calma me inquietaba. Continuamos lavando en silencio, pero ya nada era igual. Cada palabra, cada roce accidental, cada vez que nuestras manos se acercaban a la misma prenda, se sentía como una provocación muda. Yo me esforzaba por mantener la compostura, por convencerme de que solo estaba ayudando a un vecino, a un hombre casado, a un hombre que siempre había sido correcto. Pero algo dentro de mí se había quebrado, y por esa grieta se filtraba una ansiedad que no sabía cómo controlar. En un momento él rompió el silencio. «Eres buena compañía, Elisa. Deberías pasar más seguido». Lo dijo sin girarse, con voz baja, como quien deja caer una piedra al agua y espera ver las ondas. No respondí de inmediato. Solo lo miré con el corazón latiéndome fuerte y una sensación extraña que se instalaba justo en el centro de mi pecho. Sabía que debía irme. Sabía que quedarme más tiempo allí era tentar al destino al juicio a mí misma. Pero no me moví. No aún. Cuando por fin terminamos, me ofreció un vaso de agua fresca y me acompañó hasta la salida del patio. Nos detuvimos justo en la separación de nuestros jardines, donde todo había comenzado. Me miró, y en su mirada no había urgencia ni presión, solo una pregunta tácita, una posibilidad. «Hasta pronto», dije intentando sonar natural. «Cuando quieras», contestó, y su sonrisa tenía algo nuevo. Algo que me envolvió. Caminé de regreso a mi casa sintiéndome extrañamente ligera y a la vez cargada de algo que no lograba definir. Entré, cerré la puerta y me quedé allí con la espalda apoyada en la madera, respirando hondo. ¿Qué acababa de pasar? Esa noche no pude dormir. Releía mentalmente cada gesto, cada frase, cada mirada. Y lo peor, o quizás lo más revelador, fue que no sentía culpa. Sentía confusión, sí, una especie de vértigo, pero también una emoción tibia, íntima, que hacía mucho no sentía. Al día siguiente intenté volver a mi rutina, aferrarme al teclado, a las palabras, a mis plantas. Pero cada vez que pasaba por la ventana de la cocina, mis ojos se desviaban hacia el lavadero de los García, como esperando verlo, como deseando que me volviera a llamar por mi nombre. Y fue entonces, mientras regaba las begonias al final de la tarde, que escuché un sonido metálico proveniente del patio vecino. Me asomé conteniendo el aliento. Allí estaba él, Ernesto, agachado con una llave inglesa en la mano, concentrado, solo, otra vez. Y esta vez fui yo quien dio el primer paso. Me acerqué a la barda con el corazón latiendo más rápido de lo normal, aunque intenté fingir una calma que no sentía del todo. Él estaba concentrado con el ceño fruncido y las manos firmes, luchando con un grifo que parecía resistirse. «¿Necesita ayuda, don Ernesto?», pregunté, apoyando los brazos sobre la madera caliente por el sol. Levantó la vista, y su rostro se iluminó con una sonrisa tan natural como inesperada. «No diría que no, aunque dudo que haya mucho que puedas hacer con este viejo grifo», bromeó dejando ver una chispa en los ojos. «Tal vez», no respondí, «pero puedo hacerle compañía mientras lo intenta». No esperé su respuesta. Ya había tomado la decisión. Crucé la puerta lateral sin pensarlo demasiado y caminé hacia él. Me recibió con una expresión mezcla de sorpresa y algo más. ¿Alivio, quizás? Se hizo a un lado para darme espacio y nos agachamos juntos frente al grifo rebelde. El silencio entre nosotros era distinto esta vez.
No era incómodo, pero sí denso, como si las palabras hubieran sido reemplazadas por pensamientos demasiado fuertes para ser dichos en voz alta. Observé cómo movía las herramientas, cómo sus dedos, aunque algo temblorosos, mantenían una precisión admirable. Me fascinaba su manera de enfrentar ese pequeño desafío cotidiano con tanta paciencia, tanta concentración. «¿Tiene mano para esto?», comenté suavemente, como para aliviar la tensión que yo misma sentía. «La paciencia es algo que se cultiva con los años», respondió sin apartar la vista del grifo. «Aunque a veces creo que ya me queda poca». Reí más por nervios que por otra cosa. «Pues no lo parece. Lo está haciendo bastante bien». En ese momento levantó la mirada y nuestros ojos se encontraron. Fue solo un instante, pero sentí un cosquilleo recorrerme la nuca. No era una mirada cualquiera. Era como si pudiera ver algo más en mí, algo que ni yo misma había notado. Agradecí en silencio que volviera Stener a concentrarse en su tarea, porque no estoy segura de cuánto más podría sostener aquella intensidad sin decir o hacer algo que lamentara. Me quedé allí observando. No solo al grifo, a él, a cada movimiento, a la forma en que el sudor le perlaba la frente, a la línea de su mandíbula, a la serenidad que parecía envolverlo. Era extraño sentirme así por alguien como él. No por su edad, sino por lo que representaba, lo prohibido, lo incierto. Finalmente el grifo cedió y dejó de gotear. «Listo», dijo con satisfacción, incorporándose lentamente. Lo imité, y al hacerlo nuestras manos se rozaron. Fue un gesto mínimo, pero la electricidad volvió. Nos miramos en silencio. «Gracias por la compañía», Elisa murmuró con esa voz que parecía envolverlo todo. «De nada», dije, aunque dentro de mí sabía que ese de nada no era verdad, porque su cercanía me dejaba siempre con algo que no entendía. Y entonces, sin previo aviso, me lo preguntó. «¿Te apetece un café? Marta no está. Tengo uno recién hecho». Mi respiración se detuvo por un segundo. Su mirada era tranquila, pero sus palabras no lo eran. Allí, en ese instante suspendido, supe que el café no era solo café. Era una puerta, y yo estaba justo frente a ella. Asentí antes de pensarlo demasiado. Tal vez porque el calor de la tarde me nublaba el juicio, o porque su mirada sostenida no me dejaba espacio para decir que no. Lo seguí por el pasillo lateral que conducía a la cocina, y mientras caminábamos sentía cómo el aire cambiaba. Todo parecía más denso, más lento, como si el mundo hubiera decidido dejar de girar por unos minutos. La cocina estaba impecable. Cada cosa en su lugar, como si alguien la hubiese preparado con cuidado para una visita que no esperaba. Había fotos enmarcadas en las paredes, una de ellas mostraba a Marta y Ernesto en la playa, sonriendo bajo un cielo nublado. Me senté en una de las sillas de madera junto a la mesa, mientras él preparaba el café con movimientos tranquilos, meticulosos. El sonido del café hirviendo en la cafetera llenaba el espacio como una música lejana. «¿Siempre es tan detallista?», pregunté, intentando aligerar el ambiente. «Depende», respondió sin girarse. «Pero creo que los detalles importan». Me colocó una taza frente a mí y se sentó al otro lado. Sus ojos me estudiaron con calma, sin prisa. No sabía si sentirme cómoda o desnuda, o ambas cosas. «¿Y tú?», preguntó de pronto. «¿Qué detalles son importantes para ti, Elisa?». La pregunta me descolocó. No era una charla trivial, era algo más, algo que venía desde un lugar más hondo. Bajé la mirada jugueteando con el borde de la taza. «No lo sé. Supongo que los que demuestran que alguien presta atención de verdad». Él asintió lentamente, como si aquella respuesta confirmara algo que ya sospechaba. Bebí un sorbo para esconder el temblor de mis manos. El café estaba fuerte e intenso, como él. Seguimos hablando esta vez de temas más personales, de lo que significa envejecer, de la soledad, de lo rápido que pasa el tiempo cuando uno no se detiene a mirar.
Cada palabra era un hilo que tejía algo entre nosotros, invisible pero irrompible. Y en un momento dado, cuando el sol comenzaba a teñir la ventana con tonos dorados, él se inclinó hacia adelante. «He estado pensando en ti, Elisa», dijo en voz baja. No supe qué responder. Las palabras se me atragantaron en la garganta. No era una confesión abrupta, pero sí clara. Estaba dicho. En mí logré murmurar sintiendo cómo el aire se me volvía escaso. «Sí, eres distinta. Me haces sentir vivo». Tragué saliva. Sus ojos no se apartaban de los míos. No había lujuria en su mirada, pero sí una necesidad callada, madura, profunda. «No sé qué decir», admití con una honestidad que me dolió. Sonrió apenas. «No tienes que decir nada. Solo quería que lo supieras». Se quedó allí observándome, dejando que su silencio hiciera el resto. Y entonces el sonido de la puerta principal cerrándose de golpe interrumpió el momento como una cuchillada. Nos miramos tensos. El café se enfrió entre nosotros. Afuera, alguien había vuelto. Y dentro de mí, algo acababa de despertar con fuerza. El sonido seco de la puerta al cerrarse me sobresaltó más de lo que debería. Ernesto también se quedó quieto, la expresión serena de su rostro quebrada por una tensión repentina. Durante un segundo ninguno de los dos dijo nada. Solo nos miramos como si el tiempo otra vez se hubiese detenido, pero esta vez por razones distintas. Escuchamos pasos en el pasillo, una bolsa de compras rozando las paredes, el crujido de unas llaves cayendo sobre la mesa de la entrada. Marta había vuelto. El nombre no fue pronunciado, pero se instaló entre nosotros como una presencia tangible imposible de ignorar. Mi respiración se volvió más corta. El corazón me retumbaba en los oídos. Ernesto se incorporó lentamente, como si cada movimiento debiera medirse con extremo cuidado. «Es ella», dijo en un susurro sin necesidad de explicación. Asentí sintiendo cómo la realidad volvía hasta filtrarse por las rendijas de esa cocina, que minutos antes se sentía como otro mundo. Él me miró con una mezcla de urgencia y ternura, como si quisiera retener lo que aún no se había ido. Me levanté sin decir palabra. La taza de café quedó intacta sobre la mesa. Ernesto caminó hacia la puerta trasera y la abrió con suavidad, invitándome a salir sin mirar atrás. Crucé el umbral con los pies pesados, con la sensación de que algo se había interrumpido justo antes de tomar forma. Cuando crucé nuevamente a mi jardín, me detuve un segundo antes de cerrar la reja lateral. Lo vi allí aún en la puerta, con la mano apoyada sobre el marco observándome. Y aunque ninguno de los dos dijo nada, lo entendimos todo. Esa noche me costó conciliar el sueño. Me revolví en la cama tratando de encontrar palabras para lo que había sentido, lo que habíamos compartido, lo que estaba creciendo en medio de lo imposible. Había una línea, sí, y esa línea ahora no solo era real, era dolorosa. Al día siguiente evitamos mirarnos. Él salió al patio como de costumbre a podar las plantas. Marta estaba junto a él charlando animadamente mientras sacudía unas alfombras. Yo los vi desde mi ventana y por primera vez sentí una punzada de celos absurda y racional. Me odié un poco por eso, pero lo cierto es que él no era mío, ni nunca lo había sido. Y sin embargo, esa noche, mientras colgaba ropa en mi propio patio, escuché su voz bajita desde el otro lado de la barda. «¿Te alcanzo una mano, Elisa?» Me giré. Estaba allí de nuevo, con esa sonrisa tranquila que ahora dolía más que antes. Dudé sintiendo cómo mi pecho se apretaba. «No es necesario», dije intentando mantenerme firme. Pero él ya estaba cruzando, y al tomar la sábana que yo sostenía en nuestras manos, se rozaron otra vez. Su mirada se encontró con la mía, y en sus ojos había algo nuevo, una decisión. Y supe sin necesidad de palabras que esta historia aún no había terminado. Intenté soltar la sábana rápidamente, pero sus dedos tocaron los míos con una suavidad que me dejó inmóvil. No fue un roce accidental, fue una pausa intencionada. Un segundo que pareció durar más de lo que debía.
Ernesto no dijo nada al principio, solo me sostuvo la mirada. Una mirada cargada de silencios compartidos de todo lo que no podíamos decir, pero tampoco negar. El sol comenzaba a bajar tiñendo los muros con una luz tibia que parecía envolvernos en una burbuja donde lo ajeno quedaba fuera. «No suelo pasar mucho tiempo con los vecinos», murmuró, «pero contigo es distinto». Intenté responder con ligereza como otras veces, pero esta vez mi voz tembló. «Supongo que soy buena compañía para doblar ropa», dije sin convicción. Él sonrió, pero no se apartó. «Eres buena compañía para muchas cosas, Elisa». Esa frase me desarmó. No tanto por lo que decía, sino por cómo lo decía, con una calma que contrastaba con la intensidad de lo que se insinuaba detrás. Sentí un nudo en el estómago. Sabía que debía poner distancia, que debía cortar esa conversación antes de que todo se saliera de control. Pero no lo hice. Me quedé allí con las sábanas a medio doblar con el corazón, haciendo ruido en mi pecho. Ernesto dio un paso más. No era una invasión, pero sí una invitación silenciosa. «¿Puedo decirte algo?», preguntó con una voz más baja de lo habitual. Asentí, aunque no estaba segura de querer escucharlo. «Eres una mujer especial, Elisa, y creo que ambos lo sabemos». Cerré los ojos por un momento como si eso pudiera protegerme del vértigo que sus palabras provocaban. Cuando los abrí lo encontré aún allí más cerca, más real que nunca. «Ernesto», empecé a decir, pero él levantó una mano con suavidad como pidiéndome que no terminara esa frase. «Llámame solo Ernesto, por favor». Ese pequeño gesto tan simple me desestabilizó más que cualquier confesión. Él estaba cruzando una línea, sí, pero lo más inquietante era que yo también quería cruzarla. «No sé si esto es correcto», admití bajando la voz. «A veces lo correcto no es lo que más importa», respondió con una ternura que me rompió las defensas. Su mano se alzó despacio como si buscara permiso en mi mirada y rozó mi mejilla con los dedos. No fue un gesto apresurado. Fue lento, íntimo, como si quisiera memorizarme. Y entonces, antes de que pudiera racionalizar nada, nuestros rostros estaban tan cerca que podía sentir el calor de su aliento. No nos besamos, no aún, pero en ese instante supe que solo era cuestión de tiempo, que la barrera ya no existía y que el deseo por fin había encontrado su espacio. No nos besamos, pero todo en ese instante fue más íntimo que cualquier contacto físico. Su mano aún en mi mejilla, su respiración tan cerca y esa mirada, esa forma en que me miraba como si pudiera verme completa, sin máscaras, sin defensas. Me sentí expuesta y protegida al mismo tiempo. Un extraño equilibrio que me desarmaba por dentro. Mi cuerpo quería acercarse, rendirse al calor que nos envolvía, pero mi mente seguía lanzando advertencias como relámpagos silenciosos. Esto no debía estar pasando, y sin embargo estaba. Sentí cómo sus dedos temblaron levemente sobre mi piel, como si incluso él con toda su serenidad estuviera conteniendo algo más grande que él mismo. «No deberíamos», susurré, pero mis palabras no tenían fuerza. «Lo sé», dijo él bajando la mano lentamente, «pero no puedo evitarlo». Nos quedamos en silencio. Un silencio espeso lleno de todo lo que ninguno de los dos se atrevía a poner en voz alta. En ese momento entendí algo, no era solo deseo. Había ternura, admiración, una conexión que iba más allá del físico. Algo se había construido entre nosotros en cada conversación, cada mirada cruzada, cada silencio compartido. Y lo que más me inquietaba era que esa conexión me hacía sentir viva de una manera que no recordaba desde hacía años. Caminamos juntos hacia la barda como si regresáramos de un lugar donde habíamos estado demasiado cerca del borde, pero ya no éramos los mismos. Él me ofreció su mano para ayudarme a cruzar, y aunque el gesto fue discreto, sentí que era simbólico. Me sujetó con firmeza y cuidado, y cuando nuestros dedos se separaron sentí que algo mío se quedaba con él.
De vuelta en mi jardín, fingí retomar la rutina. Colgué la ropa restante, regué las plantas, incluso saludé a un vecino que pasaba. Pero todo lo hacía como en automático. Mi mente seguía atrapada ya al otro lado de la barda, en la expresión de Ernesto, en la calidez de su gesto, en la duda latente que ahora palpitaba en mi pecho. Esa noche me acosté temprano con la esperanza de escapar de mis pensamientos, pero fue inútil. Cerraba los ojos y lo veía ahí tan cerca, tan imposible. Me preguntaba qué sentía él realmente, si era solo un escape para él, un capricho tardío, o si esa conexión que yo sentía tan profunda también lo tocaba a él con la misma intensidad. Pero sobre todo me preguntaba a mí misma hasta dónde estaba dispuesta a llegar, porque ya no se trataba de si debía o no. Se trataba de lo que ese vínculo estaba despertando en mí. Una parte de mí que creía dormida, una parte que sin quererlo comenzaba a querer más. Con el paso de los días la intensidad se transformó en reflexión. No volvimos a hablarnos con la misma cercanía, pero cada vez que nuestros ojos se encontraban algo, se decía en silencio. Comprendí que no todo vínculo está destinado a consumarse. Algunos llegan solo para mostrarnos lo que habíamos dejado de sentir. Ernesto volvió a su rutina, a su jardín, a su Marta. Y yo a mis textos, a mis plantas, a mis pensamientos. Pero algo en mí había cambiado. No fue un amor ni una aventura, fue una grieta por donde entró la luz, por donde volvió a respirar una parte de mí que creía muerta. Aprendí a no juzgarme tan severamente, a entender que el corazón no siempre sigue las reglas, que la fidelidad no siempre se mide por lo que se hace, sino por lo que se elige no hacer. Y sobre todo que traicionarse a uno mismo por miedo a sentir puede ser la más silenciosa de las traiciones. Al final, no me arrepiento, porque a veces una mirada, un gesto, un roce contenido es suficiente para recordarnos que aún estamos vivos. La vida no siempre nos da respuestas claras, pero a veces el alma solo necesita un estremecimiento para volver a despertar.